Gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como él, nuestro Dios, nuestro Dios. Finalizamos, queridos hermanos, con nuestra serie de sermones en vida familiar bíblica, donde hemos tratado de abordar algunos consejos o mandatos, más bien dicho, acerca de cómo debemos llevar ciertas relaciones. Y hoy corresponde que observemos lo que el Señor nos demanda a los que son matrimonios o a los futuros matrimonios. Así que quiero invitarles a que puedan buscar en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 29, el 31 y el 33. Efesios 5, del 22 al 29, y luego el 31 y el 33. Aprovecho nuevamente a saludar a aquellos que no pude hacerlo personalmente, Pastor Eliud junto con Connie, el Señor les bendiga, qué gusto tenerles acá, a los presbíteros también que nos acompañan y sus familias, y aquellos que nos visitan o hace tiempo no habían estado junto a nosotros, papá de hermano Daniel también, ¿cierto? Que el Señor les bendiga. Efesios 5, del 22 al 29, el 31 y el 33. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El propósito del sermón de hoy es pulir nuestro matrimonio. Y el tema lleva por título La bendición del matrimonio, y observaremos 3 mandatos sobre el matrimonio. Observaremos en primera instancia el mandato hacia las esposas, el segundo mandato es hacia los esposos y el tercer punto es un mandato final. Veamos el mandato a las esposas, que es a lo que nos interesa a los esposos sobre todo. Amén. Versículos 22 al 24, para que lo tenga ahí presente, lo enmarque, se lo regala a la esposa. Cuando yo leo este pasaje, me imagino que el apóstol Pablo estaba pensando de la siguiente manera. Les enseñé que se sometieran unos a otros de una manera muy general. Esto es lo que él habla en los versículos anteriores. Ahora, con mayor razón, las casadas deben estar sujetas a sus esposos en el matrimonio.
Ahora, mis hermanos, es bueno señalar que este orden de sujeción o de sometimiento se aplica solo en dos esferas, en el hogar y en la iglesia. Dios no ha ordenado en su palabra que los hombres tengan una autoridad exclusiva en todas las áreas de la vida. En las áreas, por ejemplo, de la política, de los negocios, de la educación, la mujer puede estar en puestos de autoridad. Por eso el texto lo aclara en el versículo 22 y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto no significa que una esposa deba someterse a su esposo como si su esposo fuera Dios mismo. Significa lo siguiente: esposas, sométanse a sus propios maridos porque es parte de su deber para con el Señor. Porque es una expresión de sumisión al Señor. No escucho el amén de Josué, no sé por qué. Y aquí Pablo, sabiendo que los corazones de nuestras esposas son un poco rebeldes, dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Veamos entonces, mis hermanos, 3 razones que nos presenta nuestro texto del por qué las esposas deben sujetarse a sus esposos. La primera razón que nos presenta nuestro texto, o la primera razón acerca de la sujeción de una esposa cristiana a su esposo, se encuentra en el versículo 22, que parafraseando dice lo siguiente: sométanse a sus esposos porque esto agrada a Dios. Sométanse a sus esposos porque esto agrada a Dios. Esto significa que el motivo, entonces, mis hermanas, de tu sujeción debe ser la obediencia y el respeto hacia nuestro Señor Jesucristo, en lugar de la obediencia y el respeto que merece o no tu esposo. Hermanas, nosotros sabemos que si la cosa dependiera solo de nosotros, no podrían sujetarse a nosotros porque somos malos esposos, porque fallamos constantemente, porque somos pocos diligentes con nuestras labores, porque somos pocos detallistas o románticos. Esto me lo escribió mi esposa. Yo no lo tenía escrito, no sé por qué está aquí. Por eso que si el pensamiento que tienen ustedes como esposas es que mi esposo no merece que yo lo honre, puede estar en lo correcto. Pero no se trata si tu esposo merece o no merece tu respeto. Lo que nuestro texto nos está diciendo que la sujeción es en Cristo. No es por lo bueno o malo que sea tu esposo. La segunda razón para la sujeción de la esposa es porque el esposo es cabeza de la mujer. Y cabeza lleva la idea de liderazgo y de autoridad. Significa, mis hermanos, tener la responsabilidad apropiada de liderar, pero también le corresponde la rendición de cuentas. ¿Se acuerdan ustedes cómo trata Sara a Abraham? Para que lo empiecen a usar. A ver, los esposos están calladitos. Cuando Sara le dice Señor a Abraham, lo está reconociendo como líder, pero un líder que debe dar cuenta ante Dios. Hermanas, sujeción en el matrimonio no es desigualdad. Sujeción no es que el hombre sea más que la mujer, porque ya hemos dicho en varias ocasiones que delante de Dios
Somos iguales en dignidad, pero con roles diferentes. Sujeción es una actitud que dice, me deleito porque tú tomas la iniciativa en nuestra familia, en nuestra vida. Soy feliz cuando tú tomas la responsabilidad y me diriges en amor. Pero hermana, déjalo tomar su papel de líder. Hombres, seamos hombres. Y tomemos entonces nuestra función de líderes. La tercera razón para la sumisión de una esposa cristiana a su esposo es porque en esta relación de marido y mujer es un modelo de la unión entre Jesús y la iglesia. Y este punto es simple y sumamente claro. Tenemos un modelo para la relación matrimonial. ¿Cuál es ese modelo? La relación entre Jesús y la iglesia. La relación entre la iglesia y Jesús. En esta relación, Jesús es la cabeza y eso es incuestionable. Como iglesia, nuestro Señor, nuestra autoridad es Jesucristo. Así también nuestro texto entonces nos está diciendo que el esposo es la cabeza del equipo matrimonial. Es cierto que tanto el esposo como la esposa están llamados a morir a sí mismo, pero la sumisión es la forma en que la esposa lo hace. Es cierto que el esposo como la esposa son llamados al sacrificio mutuo, pero la sumisión es la forma en que la esposa lo hace. Tanto el esposo como la esposa están llamados a ver su matrimonio como un modelo de la relación entre Jesús y la iglesia. Pero la sumisión es la forma en que la esposa honra ese modelo bíblico. Por eso el apóstol Pablo dice que las esposas deben sujetarse a sus maridos en los que les conviene, en todo. ¿En verdad quiso decir todo Pablo? Esto, mis hermanas, debe entenderse de la misma manera que entendemos la sumisión en otras esferas. Es decir, si tu esposo hace algo o te pide algo que va en contra de la palabra de Dios, no puedes sujetarte a él. Cuando el esposo pide o espera que la esposa peque, ella es libre de su obligación de sujetarse. Cuando el esposo es físicamente abusivo y pone en peligro la seguridad de la esposa o de los hijos, la esposa es libre de su obligación de sujetarse. Cuando el marido rompe el vínculo matrimonial a través del adulterio, obviamente una esposa no está obligada a sujetarse. Pero si tu esposo no te está pidiendo nada que vaya en contra de la palabra de Dios, de la verdad de las Escrituras, debes sujetarte, querida hermana, porque eso honra y glorifica al Señor. Bueno, hermanas, los esposos han disfrutado este tiempo. Ahora, ustedes pueden pegarle con el codo porque les corresponde observar el mandato de los esposos. Versículo 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra amor a la que Pablo está haciendo referencia es la palabra ágape. Y ágape describe un tipo de amor que es más de decisión que de emocionalismo. Es decir, implica una cuestión de la mente como del corazón, porque elige amar incluso a aquellos que no lo merecen. Decide amar en circunstancias que a lo mejor
no ameritan amar. Este mandato tiene que ver con la abnegación por el bien del otro. Es un amor que se entrega a sí mismo, que da sin exigir ni esperar alguna retribución. Es un amor tan grande que se puede dar incluso a aquellos que te desprecian y a aquellos que son indignos de amor. Es un amor que ama incluso cuando es rechazado. El amor ágape da y ama porque quiere. No exige ni espera retribución del amor entregado. Da porque ama, no ama para recibir. Y a veces leemos este pasaje y pensamos que Pablo simplemente está diciendo: maridos, sean bondadosas con sus esposas, o maridos, sean amables con sus esposas. Y no hay duda que para muchos matrimonios obedecer y pensar de esta forma sería una mejora en su relación. Pero lo que realmente Pablo está escribiendo es lo siguiente: esposos, decidan continuamente practicar la abnegación por amor a sus esposas. Maridos, decidan continuamente practicar la abnegación por amor a sus esposas. Y Pablo expande este mandato y nos dice en el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí nos deja muertos. La actitud de Jesús a la iglesia es un modelo para el amor del esposo cristiano por su esposa. Esto muestra que el matrimonio sin amor y sin sacrificio no agrada a Dios y no está cumpliendo con su propósito, que es glorificar a nuestro Dios, pero también imitar su modelo. El amor de Cristo por su iglesia es justamente la más grande muestra de amor dado a aquellos que no se lo merecen. ¿O acaso pensamos como iglesia que merecemos el amor de Dios? ¿Que nos ganamos el amor de Dios? ¿Que hemos hecho cosas para que Dios nos mire con amor y compasión? No, mis hermanos. Lo único que hemos hecho continuamente ante Dios es pecar. Es ir en contra de Él. Es querer escaparnos de su amor. El amor con que los esposos deben amar es el amor que se da primero. Un amor que puede ser rechazado, pero aún así se esfuerza con intensidad para seguir amando. Amando incluso hasta la muerte, como nuestro Señor Jesucristo. Podríamos entonces decir que Pablo enseñó dos cosas aquí. Enseñó sobre la naturaleza de la relación entre marido y mujer y enseñó sobre la relación entre Cristo y su iglesia. Cada uno ilustra importantes cosas sobre el otro. Por ejemplo, demuestra que Jesús ama a su iglesia con un amor especial. Así también el esposo debe tener un amor especial por su esposa. Queridos varones, es fácil amar cuando somos correspondidos. Es fácil amar cuando todo anda bien. Pero amar como Jesús ama a la iglesia es un desafío que debemos asumir todos los días de nuestra vida como esposos. ¿Qué hizo Jesús por la iglesia? Se entregó por ella. Entregó todo lo que tenía por amor a su iglesia. Esta acción, entonces, la acción de Jesús hacia la iglesia, es un patrón para todos los esposos. Y esto nos ayuda a definir de qué se trata el amor ágape. Un amor abnegado, que busca el bien del otro por sobre el bien y la satisfacción
personal. ¿Cómo debe amar un esposo a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Hermanos, Jesús, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo y se humilló. Jesús, siendo Dios, tomó forma de siervo y se humilló. Y nosotros somos tan arrogantes como esposos que no somos capaces de servir y honrar a nuestras esposas, humillándonos, pidiendo el perdón debido. El liderazgo mundano dice: yo soy tu cabeza, así que debes obedecer mis órdenes, haz lo que yo quiero. El liderazgo piadoso dice: yo soy tu cabeza, así que debo cuidar de ti y servirte. La sujeción mundana dice: debes someterte a mí, así que estas son las cosas que quiero que hagas por mí. La sujeción piadosa dice: debes someterte a mí, para que yo sea responsable ante Dios por ti. Debo cuidar de ti y servirte. Este amor, queridos esposos, es expresado a través del sacrificio. Por eso nuestro texto continúa diciendo, el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El significado más simple de nuestro texto es: deben amar a sus esposas porque son sus propios cuerpos. Porque en la unión matrimonial, dos carnes se vuelven una. Como esposos, entonces, debemos amar, sustentar y cuidar como Cristo lo hace con su iglesia. Ya han disfrutado los esposos y las esposas, pero veamos ahora lo que Dios quiere comentar a ambos, en lo que titulamos el mandato final, versículo 31 y 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El matrimonio, en primer lugar, presupone dejar a tu familia de origen para poder unirte a tu esposa o a tu esposo y empezar una nueva familia, una nueva unidad familiar. Y justamente es aquí donde fracasan muchos matrimonios, porque no han sido capaces de cortar el cordón umbilical que los une a sus padres. Ya explicamos en unos sermones pasados de que no estamos hablando de desentendernos o despreocuparnos de nuestros padres. Pero dejar padre y madre implica que la nueva pareja ha formado una nueva familia, que debe ser autónoma en todos los sentidos. Dejar, queridos hermanos, es que ahora tu relación matrimonial es prioritaria. Deberían preferir escucharse, agradarse, atender a sus necesidades, a sus gustos, a sus opiniones, velar por sus preferencias, pasar tiempos de calidad, cuidar sus sentimientos y emociones. Es decir, prefieren estar juntos. Dejar es que ya no dependes del afecto y de la aprobación de tus padres, sino de tu cónyuge. Dejar implica poder decir: primero es el Señor, luego es mi esposa o mi esposo y por último los demás.
solo de forma aclaratoria. Esto no significa que la iglesia y tus hermanos no deben ser receptores de tus preocupaciones, porque a veces tu cónyuge puede convertirse en tu ídolo. Cuidado con eso. Dejar padre y madre implica que el esposo debe amar a su esposa y que la esposa debe respetar a su mujer. Y aquí uno podría preguntarse, ¿por qué Dios le dice a la mujer que ame al esposo y al esposo que respete a su esposa? Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Saben por qué aparece de tal forma? Porque Dios trabaja con nuestras carencias. Porque Dios trabaja con el enfoque que necesitamos como hombres y mujeres. A los esposos, por naturaleza, nos cuesta expresar amor. A las esposas, por naturaleza, les cuesta expresar respeto. Veamos entonces algunos ejemplos sobre esto. ¿Cómo amar a nuestras esposas? Y Dios hace énfasis en que el marido debe ser cuidadoso, amoroso, afectivo, paciente y tierno con su esposa. Detengámonos entonces en dos áreas solamente. Amar a la esposa es ser comprensivos con la esposa. Fíjense lo que escribe el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ser comprensivo implica ser suaves en el trato. Implica no ser ásperos, ni mucho menos, mis hermanos, agresivos con nuestras palabras y con nuestro comportamiento. Cuando hablamos con la esposa, no estamos hablando con nuestro compadre ni con nuestro amigote. Estamos hablando con nuestra esposa. Cuando hablamos con la esposa, amerita cultivar un vocabulario diferente y una actitud caballerosa. También podemos mencionar que amar a nuestras esposas significa ser líderes amorosos. Este aspecto es clave para las esposas, ya que en el hogar se necesita seguridad y dirección. El versículo 25 nos dice: maridos, amen a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios nos muestra que los esposos debemos ser líderes amorosos en el hogar. Debemos animar a nuestras esposas. Debemos fortalecer el trabajo diario de nuestras esposas. Educar a los hijos. Ser un líder, querido hermano, no es llegar a la casa, sentarte en el sillón y esperar a que te sirvan. Ser líder es tomar tu cansancio, amar a tu esposa a través de tus cuidados amorosos. Veo a mi esposa tomando nota. No sé por qué. Podemos preguntarnos ahora, ¿qué significa respetar al marido? Respetar al marido significa respetar su liderazgo. Las mujeres deben estar dispuestas a seguir el liderazgo de sus maridos. Esto como un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia.
Esto implica entonces un esfuerzo consciente, mis hermanas. Por parte de ustedes, un esfuerzo consciente, ya que no es algo natural. Recuerden, no es porque se lo merezca el esposo, no. Es porque el Señor lo demanda. Pueden respetar al esposo respetando su opinión y perspectiva. Dios dice en Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El propósito de Dios para las esposas incluye el deber continuo para estar dispuestas a escuchar y considerar la opinión de sus maridos y a apoyar su decisión. Cuando se habla de la mujer virtuosa en Proverbios 31, se dice que su esposo se goza en su esposa. Les tengo una pregunta a las esposas. ¿Tú crees que tu esposo se goza por el respeto que tú le has demostrado? Aquí podría retirarme, pero tengo una pregunta para los esposos. Esposos, ¿tú crees que tu esposa se maravilla del amor y cuidado que tú le demuestras continuamente? Tanto esposas como esposos debemos orar mutuamente para que Dios nos brinde el auxilio en medio de las aflicciones y dolores. Por eso quisiera concluir con 3 consejos que deberían estar siempre presentes en nuestras relaciones. Amor incondicional. No depende de lo que el otro haga o deje de hacer. He decidido amar a mi esposo o a mi esposa. Debemos manifestar gracia. ¿Y qué es gracia? La gracia da lo que el otro no merece. La esposa a lo mejor merece nuestro desprecio, el esposo a lo mejor merece nuestro desprecio, pero nosotros ¿qué le vamos a dar? Amor, comprensión, cuidado, preocupación. Y el último consejo es que en el matrimonio haya siempre misericordia. ¿Y qué es la misericordia? No dar lo que el otro se merece. No dar lo que el otro se merece. Cuando me contestan mal, a lo mejor se merece que yo le conteste mal. Misericordia es no hacerlo. Que el Señor nos bendiga. Recuerda entonces, amor incondicional, gracia, misericordia. Que el Señor nos ayude. Tengamos un tiempo de oración. Amado Dios,